precisamente con el tema que quiero desarrollar el día de hoy. Voy a procurar ser muy directo, voy a procurar ser muy breve para que tengamos oportunidad de hacer ejemplos y pues que surjan las dudas que tengan que surgir, ¿no? Entonces, estoy compartiendo ahora mi pantalla. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna cuestión. Sí, dime, por favor, Ricardo, por favor, dime. El ejercicio 65 de la serie, ok, déjenme ir a verlo. Ejercicio 65 de la serie. Muy bien, sí, ok, de acuerdo. Ok, bueno, es un problema un poquito latoso, pero no es así tan complicado tampoco. Lo hacemos con mucho gusto si gustan, aunque, bueno, que lo vamos a hacer. Déjenme, lo voy a copiar y lo hacemos con mucho gusto. Es el ejercicio que tiene que ver con la aplicación que les había comentado yo. Probablemente recordarán que por ahí brevemente, muy brevemente, este, espera tantito, es que ya me acordé que tengo aquí una herramienta que ahorita me va a estorbar. Un segundito. Ahí está ya. Ok. Que tiene que ver con el significado físico de lo que es precisamente el rotacional. Y de eso pues platicábamos muy brevemente la clase anterior. Y es que está aquí, efectivamente. Bueno, les platicaba yo la clase anterior, ¿sí? O sea, ayer les platicaba que el rotacional pues mide un tipo particular de rotación, vaya, precisamente de ahí viene el nombre de este operador. Y de hecho lo voy a poner por acá, cuando les platicaba y hacía alusión a esta imagen con el barquito, recordarán, les platicaba que el rotacional tenía que ver precisamente con la velocidad angular que tiene el barquito cuando se va moviendo sobre un fluido. Y el rotacional del campo de velocidades me da como resultado el doble. Hay un micrófono abierto, espera tantito. Ahorita lo cierro, yo lo voy a cerrar, ya lo cerré. Muchas gracias. Bueno, entonces, les decía que el rotacional representa, del rotacional del campo de velocidades representará el doble de la velocidad angular con la cual se va a mover el barquito. Esa es la idea que les platicaba yo, platicada nada más, no lo vimos a profundidad la clase anterior. Y les decía que hay un ejercicio en la serie que hace referencia a ese hecho, y es precisamente este que está preguntando Ricardo, nuestro compañero. Entonces, permítanme plantearlo. Si quieren de una vez lo terminamos, si no es demasiado largo, lo terminamos de una vez. Entonces vean, aquí dice que si V es igual a este producto cruz, bueno, en términos físicos, V sería la velocidad tangencial del barquito, ¿sí? O en ese sentido es el campo de velocidades. W es precisamente la velocidad angular. Sucede que la velocidad angular y la velocidad tangencial o la velocidad del fluido están relacionados precisamente por esta expresión. Esta es una relación que probablemente hayan estudiado ya en sus cursos de física, y si no, pues en algún curso de física muy pronto lo van a estudiar. Sí, y lo que me piden es eso, ¿no? Que verifique precisamente que el rotacional del campo es el doble de la velocidad angular. No, bueno, aquí está despejado, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Donde están suponiendo que W precisamente es un vector constante, es decir, que la velocidad angular es igual a una constante. Aquí también están haciendo una suposición gratuita. No tendríamos por qué saber esto que les voy a comentar, pero bueno, pues aprovechando este ejercicio, lo voy a enfatizar, aunque alguna vez ya se los había comentado. La pregunta es, bueno, ¿y quién es este vector R que tenemos aquí? Bueno, pues este vector R es el vector de posición de todos los puntos del fluido. Esa es la idea. Lo están obviando, pero la verdad es que no es obvio. Aquí también me tendrían que decir, ¿y quién es este vector R? Pues como R es un vector de posición, existe el vector de posición de todos los puntos del fluido, lo que yo tendría es que R sería el vector
XY más YJ más ZK. ¿Sí? Es el vector de posición de todos los puntos del fluido. Si pensamos que el fluido se encuentra en 3 dimensiones, bueno, pues ese sería precisamente su expresión. Y para poder hacer este producto cruz, pues vamos a necesitar también identificar quién sería la velocidad angular. La velocidad angular W también debe ser un vector con cierta orientación, que además debe tener orientación constante, es decir, sus componentes, a diferencia de las del vector de posición que puse aquí abajo, donde X, Y y Z son variables, las componentes de W deben ser constantes. Esto es lo que me están pidiendo. Así que las componentes de W sean constantes. Permítanme llamarle esas componentes W1 más W2, J más W3. Pero insisto, este vector de aquí, el primero, es un vector constante. Entonces, si hacemos el producto cruz de estos dos vectores, obtendremos precisamente el vector velocidad, o es decir, el campo de velocidad, es el campo al cual me están pidiendo que lo obtenga yo el rotacional. Entonces, pues este es un problema pues, de cálculo. Se puede hacer una simplificación, que ahorita no quise comentarla, quise hacer el problema así directo, pero bueno, haciéndolo directo, la multiplicación, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, y si no me lo indican, por favor, sería para I, sería Z por W2 menos Y por W3, esto multiplicado por I, ya estoy haciendo el producto cruz. Luego aquí me quedaría W1 por Z, o sea, Z por W1, menos X por W3, perdón, X por W3, esto multiplicado por J, y más el último me quedaría Y por W1, Y por W1 menos X por W2. Espero que no me haya equivocado nada. Ese sería el resultado del desarrollo del vector que es constante por el vector de posición. Y este sería precisamente mi campo de velocidades. Y al campo de velocidades, a este campo es al cual voy a obtener su rotacional. Entonces el rotacional de este campo será precisamente igual al pseudo determinante de que hablábamos la clase pasada, y J y K. Aquí me quedaría la parcial con respecto a X, acá me queda la parcial con respecto a Y, acá me queda la parcial con respecto a Z, y aquí vendrían las componentes de la velocidad, que sería precisamente, le voy a poner V1, V2 y V3, en donde, por razones de espacio, no estoy escribiendo toda la componente, pero este primer paréntesis es V1, este segundo paréntesis con todo y el signo es V2, y este tercer paréntesis es precisamente V3. Entonces ahora voy a realizar estas derivadas parciales, pero con mucho cuidado con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, insistiendo en que W1, W2 y W3 son constantes. ¿Cómo sé que son constantes? Pues porque me está diciendo que este vector W, que les digo que físicamente correspondería a la velocidad angular del barquito, que veíamos la clase anterior, estaría correspondiendo precisamente a este vector. Cada una de sus componentes tiene que ser igual a una constante. ¿Sí? Bueno, para este problema. La verdad es que este resultado aplica incluso si no es igual a una constante, pero bueno, para simplificarlo lo presentaron de esa manera. Entonces el rotacional de este campo será igual a lo siguiente. Entonces sería la derivada parcial de B3 con respecto a Y, pero B3 es esto que tenemos aquí. Si lo derivamos con respecto a Y, espero que estén de acuerdo conmigo que solamente me quedaría W1 multiplicado por I. Si no me estoy equivocando, si me equivoco en algo, me dicen, por favor. Luego, perdón, es que aquí me estoy omitiendo, esta nada más es la primera derivada, pero luego hay que hacer la resta de la derivada parcial de B2, de la segunda componente con respecto a Z. La segunda componente con respecto a Z, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que sería, esta es la segunda componente, si la derivo con respecto a Z me quedaría W1, pero con este signo menos me quedaría menos W1,
como se debe restar, aquí me va a quedar más otra W1, y esto multiplicado por I. Luego, para el segundo elemento aquí, tendría que derivar a la componente 3, que es esta, con respecto a X. Cuando la derivo con respecto a X, me quedaría claramente menos W2. Menos W2, y debería restar menos, ahora B1, derivada con respecto a Z. Entonces, cuando esto lo derivo con respecto a Z, me queda W2 positivo. Como se va a restar, me queda entonces menos W2. Y esto multiplicado por J. Y creo que ya se está viendo muy claramente qué es lo que va a pasar. Si no, esto ya no lo voy a derivar, pero me doy cuenta que va a quedar W3 más W3 multiplicado por K. Y terminamos. Porque si se fijan, esto implica que este rotacional, el rotacional de este campo, no es otra cosa más que 2 veces W1, ¿sí? Multiplicado por I. Con los signos menos, todos los que están ahí, al final de cuentas hacen un signo positivo, más 2 veces W2 multiplicado por J, más 2 veces W3 multiplicado por K. Y el resultado entonces es que el rotacional de este campo es 2 veces W1 más W2 más W3, pero W1 más W2 más W3 multiplicado por IJK es precisamente el vector W, que es lo que se quería demostrar, que W es un medio de este rotacional. W es la mitad del rotacional del campo. Insisto, no es un ejercicio difícil, pero la verdad es que está sacado totalmente de contexto. Por eso entiendo la duda que tiene Ricardo, que tiene nuestro compañero. Primero, pues porque no me dicen qué es cosa, qué es cada cosa de lo que está aquí. Les digo que tiene que ver con el campo de velocidades y la velocidad angular precisamente de un objeto que estuviera inmerso en ese campo de velocidades, como el barquito del que hablamos la clase anterior. Y esta relación, pues es la relación precisamente que define a la velocidad angular. Otra duda, parece que no. Ok. Yo tengo una duda con el ejercicio 60 de la tarea pasada. Ok, vamos a ver el ejercicio 60. Déjenme ver nada más si no hay alguna otra pregunta. Esta era nada más la foto de la... perdón, es la foto que compartieron, perdón. Ok, de acuerdo. Entonces voy al ejercicio 60 de la serie. Ok, con mucho gusto. Vamos al ejercicio 60. Y sí, este ejercicio seguramente, probablemente recordarán que yo les había descrito cómo hacerlo, pero no en la clase anterior, sino hace como un par de clases. Aquí en realidad no es un ejercicio complicado. A ver, lo describo con mucho gusto de nuevo. Fíjense muy bien. Me dicen que estas dos superficies se encuentran en coordenadas esféricas, ¿sí? Se encuentran en coordenadas esféricas. Entonces yo lo que necesito hacer es encontrar el vector de posición de todos los puntos que señalan a estas superficies. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos sacar el ángulo entre las superficies a partir de los vectores que son perpendiculares a las superficies. Entonces necesito encontrar el vector perpendicular a S1 y el vector perpendicular a S2. El método que desarrollamos, que venimos desarrollando, es que a partir de la ecuación vectorial de S1, podemos encontrar, y de S2, por supuesto, podemos encontrar los vectores que son perpendiculares a ella. ¿Cómo? Recuerden, encontramos la ecuación vectorial de S1, por ejemplo, me voy a concentrar ahorita en la de S1, y vemos que como S1 es una superficie, su ecuación vectorial tiene dos parámetros, ¿ok? Derivábamos con respecto al primer parámetro, derivábamos con respecto al segundo parámetro, hacemos el producto cruz, y de esa manera obteníamos el vector perpendicular a S1. Permítanme, por favor, dado que lo están preguntando, irme precisamente a esa pizarra. Déjenme buscarla, yo creo que está aquí, yo creo que es esta, ¿sí? Ahorita se abre, que es justo esto que estudiamos en una clase hace algún tiempo, ¿no? Justamente este resultado, ¿no? Yo tengo la ecuación vectorial de la superficie depende de dos parámetros,
Y cuando derivo con respecto a uno y con respecto a otro parámetro, obtengo estos vectores que son tangentes a la superficie, como vimos, y su producto cruz me da precisamente el vector normal. ¿Ok? La pregunta es, ¿y de dónde demonios saco una ecuación vectorial que toma en cuenta que phi es igual a pi cuartos? Ah, bueno, primero viene. Bueno, ¿y qué cosa es phi? Primero que nada. Ah, pues es que phi no es cualquier ángulo, o sea, phi es el ángulo que corresponde a las coordenadas esféricas. Ah, y pues en aquellas clases, aquí voy a tener que ir muy rápido, en aquellas clases, no, es que esta no correspondió a esta clase. Sí, por eso la duda, o sea, porque esto no lo vimos en una sola sesión. Cuando vimos coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, este es el segundo que estoy abriendo, ¿sí? Hablamos precisamente como caso particular, precisamente aquí en las coordenadas esféricas, de este vector. Probablemente recordarán que esto no lo desarrollé yo, esto se los dejé de tarea, pero, lo que sí desarrollé yo fue esto. Esta ecuación que tengo aquí abajo, que se ve aquí muy chiquita debido a que está nada más en la parte baja de la pantalla, esta parte, corresponde precisamente al vector de posición de todos los puntos del espacio, precisamente cuando estoy trabajando con las coordenadas esféricas. Recordarán ustedes que estas ecuaciones aquí las dedujimos, estas ecuaciones sí las dedujimos, y lo que yo les dejaba de tarea es que encontraran que lo que hicimos para coordenadas cilíndricas, que los factores de escala, que los vectores de la base, que el jacobiano, etcétera. Eso ya fue trabajo que les pedí que ustedes hicieran. Pero regresando un poquito, vemos que aquí tenemos el vector de posición, insisto, de todos los puntos del espacio. Nada más que este es el vector de posición. Fíjense cómo si es el vector de posición. Esta es la X, aquí está. Esta es la Y, aquí está. Y esta es la Z. Es el mismo vector de posición con el que acabamos de hacer el ejercicio de hace ratito. Es el mismo, nada más que está expresando a la X, a la Y y a la Z en coordenadas esféricas. Lo que define precisamente a nuestro vector R y lo que define todo lo que hemos estudiado, los factores de escala, los vectores de la base y el jacobiano. ¿Sí? Ok. El chiste es este. Noten que este vector de posición, si noten por favor, depende precisamente de las coordenadas esféricas, precisamente de las coordenadas rho, phi y teta. Depende de tres variables porque se necesitan tres coordenadas para localizar a cualquier punto que se encuentre en el espacio en coordenadas esféricas. Pero si hacemos, como sugiere el ejercicio, que phi sea una constante, ahora esta función ya no va a depender de tres variables, solamente va a depender de dos. Dependería de rho y dependería de teta, precisamente porque estoy haciendo que phi sea igual a una constante. Eso es lo que me están proponiendo precisamente en este ejercicio. Entonces, si phi vale pi cuartos y yo lo sustituyo, aquí esto va a cambiar. Aquí en lugar de tener seno de phi, tendría 1 entre raíz de 2. Aquí en lugar de tener coseno de phi, bueno, y aquí también tendría el 1 entre raíz de 2 y la función sería solamente de dos variables. Y como estudiamos, no me acuerdo si está en esta diapositiva o nada más lo vimos en las imágenes. Creo que sí, nada más lo vimos en las imágenes que presentamos de internet. La función phi igual a constante en coordenadas esféricas, recordarán que representa precisamente un cono. ¿Sí? Por aquí lo habíamos platicado. En este caso, un semicono en realidad. Entonces, si yo sustituyo que phi vale pi cuartos en esta expresión vectorial, tendré la ecuación vectorial de ese cono, dependiendo, como todas las superficies, exclusivamente de dos parámetros, el parámetro rho y el parámetro teta. Pero ya tengo mi función vectorial, insisto, en términos de dos variables. ¿Cómo voy a encontrar el vector perpendicular a ese cono? Pues con el procedimiento que vimos desde clases anteriores, derivando con respecto a rho, derivando con respecto a teta, haciendo el producto cruz de esas derivadas, tendré precisamente el vector perpendicular a la primera superficie. ¿Y cómo hago para obtener el vector perpendicular a la segunda superficie? Rho igual a 3. Pues exactamente de manera similar. Nada más que Rho igual a 3 ahora ya no representa un cono, ahora lo que representa es una esfera, como ustedes saben. ¿Sí? Entonces yo voy
tengo las mismas consideraciones. Esta ρ no es cualquier número. Esta ρ es la ρ de coordenadas esféricas. Aquí lo dice. Entonces voy otra vez a mi ecuación vectorial para todos los puntos del espacio expresados en términos de las coordenadas esféricas, y ahora sustituyo que ρ es la que es igual a constante. Si yo sustituyo que ρ vale 3, tendré precisamente la ecuación vectorial de la esfera que tiene precisamente radio 3. ¿Y cómo voy a obtener el vector perpendicular a esa esfera? Otra vez derivando con respecto a sus parámetros. En este caso, sus parámetros son phi y teta. En el segundo caso, quiero decir, porque en el caso de la esfera, ahora estoy haciendo que ρ sea constante. Entonces, ahora derivando esto con respecto a phi, derivando con respecto a teta, y sustituyendo ahora que ρ vale 3, así como hace rato se sustituyó que phi valía pi cuartos, es como obtenemos el vector perpendicular ahora a la esfera. Entonces, con eso ya tendríamos los dos vectores perpendiculares, uno al cono, el otro a la esfera. La cosa ahora sería simplemente buscar un punto de intersección entre ellos dos, entre el cono que no estoy dibujando aquí, el cono que estaría por aquí y la esfera que está aquí dibujada, ¿sí? O alguno de los puntos de intersección, para encontrar precisamente el ángulo que forman esos vectores normales, esos vectores perpendiculares a la superficie. Entonces el problema involucra, digamos, los dos últimos temas, bueno, no sé si fueron exactamente los dos últimos, pero dos de los últimos temas que hemos estudiado. Uno, cómo se encuentra el ángulo entre superficies, y otro, cómo esta expresión define precisamente a las que así llamamos superficies coordenadas. Sí, superficies coordenadas. En el caso de las coordenadas cartesianas, las superficies coordenadas son estos tres planos, como sabemos muy bien. En el caso de las coordenadas cilíndricas, bueno, sus superficies coordenadas son cilindros, planos también, y en el caso de las coordenadas esféricas, como platicamos en su momento, pues las superficies coordenadas son esferas, son conos o son planos precisamente. Sí, y ese, digamos, es el procedimiento para realizar este ejercicio. Entonces, es un ejercicio muy completo, como pueden ver, implica saber, ¿cómo se llama? Bastantes, bueno, no bastantes, pero sí distintos temas, y ponerlos en práctica, ¿no? Ponerlos en práctica, ¿sí? Y esa es la manera en la que se resolvería el inciso A. Y con respecto al inciso B, pues, fíjense, hay varias opciones. Una es presentar, pues así, digamos, la más obvia y que hasta parece trivial, hasta parece un chiste, es que uno dice, a ver, ¿cómo encuentro la curva de intersección entre S1 y S2? Debemos recordar que una curva en el espacio no se representa por una sola ecuación, porque una sola ecuación representa una superficie. Entonces, si queremos encontrar o expresar a una curva en coordenadas cartesianas o en coordenadas esféricas, como en este caso, la tenemos que expresar como la intersección de dos superficies. Eso lo hemos venido platicando también desde hace muchos temas. ¿Sí? Seguramente recordarán que cuando veíamos el triedro móvil o esos temas, ahí muy frecuentemente estudiábamos curvas que se expresaban precisamente como la intersección de dos superficies. Entonces aquí la curva de intersección, pues les digo que parece chiste, pero pues es cierto. Es esta ecuación, es decir, la ecuación del cono intersectada con esta otra ecuación, es decir, la ecuación de la esfera. Las dos juntas dan lugar a las ecuaciones, digamos, esféricas de la curva de intersección. ¿Sí? Simplemente pensando en la intersección de estas dos y ya. Claro, si lo queremos llevar a coordenadas cartesianas, bueno, haciendo el cambio de coordenadas, que otra vez está definido por estas ecuaciones, estas son las ecuaciones que me llevarían al cambio de coordenadas, pues yo obtendría esta ecuación del cono que está aquí, y esta ecuación de la esfera que está aquí. Vean que esta es la esfera de radio 3, este sería el cono a 45 grados, nada más que expresado en coordenadas cartesianas, ¿sí? Esas serían otra vez la intersección del cono con la esfera, ¿sí? Y acá, esto es muy bonito, lo vamos a estudiar con más calma más adelante, pero fíjense, voy a permitirme hacer un dibujo aquí adicional, para
platicarles de este problema. Lo que pasa es que ahora yo me metí en un problema porque en la tablet no hice el cambio de pizarra, pero ahorita lo hago. Estamos en esta pizarra, denme un segundito, ahorita voy a llegar. Sí, ya estoy en camino, ya la encontré. Sí, porque miren, el problema de inicio, insisto, es el de esta esfera intersectando, como les digo, a este cono. Y que naturalmente la línea de intersección, y yo creo que para todos es muy claro, pues es esta que está aquí. Es una circunferencia, en realidad todo el problema es dar las ecuaciones, en este caso cartesianas o esféricas, de esa circunferencia roja que acabo de pintar. Y se puede ver esta circunferencia como la intersección, pues, de la esfera y el cono. Así, por eso me están dando que las ecuaciones de esta circunferencia, le voy a poner C, o sea, de circunferencia, pues pueden ser directamente phi igual a 45 grados o pi cuartos radianes y rho igual a 3, que corresponden a la ecuación del cono y de la esfera. Pero para justificar la última respuesta que viene ahí en la serie, pues a alguien si se le hizo fácil también darse cuenta, por cierto, algo que no estoy pintando aquí, pero creo que sí va a ser importante, es que más o menos aquí está el eje de las zetas, ¿sí? Bueno, si son observadores se podrán dar cuenta que esa circunferencia no nada más es la intersección de la esfera y el cono, también se puede ver como la intersección de un cilindro, que estoy dibujando ahorita aquí a continuación, la intersección de este cilindro y este plano, que estoy dibujando aquí en color azul, ¿sí? La intersección del cilindro y el plano también da lugar a la formación de esta circunferencia, que es lo que en algún momento dijimos, ¿no? Que todas las curvas tienen una infinidad de ecuaciones, en el sentido de que todas las curvas se pueden representar como una infinidad de superficies que se intersecan. Entonces, este cilindro aquí azul que tenemos aquí tiene precisamente esta ecuación que tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 9 medios, ¿sí? Y el plano donde se está intersectando es precisamente z igual a 3 entre raíz de 2. Realmente no debe ser el negativo, debería ser aquí nada más el positivo, porque nada más estamos considerando el semicono. Pero bueno, si se considerara también la parte de abajo, tendríamos tanto la z positiva como la z negativa, que corresponderían precisamente a estos planos, ¿sí? Esta, digamos, habilidad de cambiar, de expresar a la curva como la intersección de un cono y una esfera, o como la intersección de un cilindro y un plano, o de alguna otra manera, es algo que puede ayudar mucho cuando uno está realizando integrales, porque a lo mejor hacer las cuentas con la esfera y el cono puede ser muy complicado, estoy hablando de un ejemplo hipotético, y a lo mejor si lo cambio por la intersección del cilindro y el plano, el problema se simplifica hablando operacionalmente, es algo que se usa con mucha frecuencia, ¿sí? Cuando uno está trabajando, sobre todo problemas que tienen que ver con integrales en cálculo vectorial, pero esa habilidad la vamos a ir desarrollando poco a poco. Sí, aquí, como les digo, yo porque estoy considerando nada más el plano de arriba y no, fíjense, si considerara el cono también con su parte de abajo, tendría la segunda línea de intersección a la que están haciendo referencia en la solución. Pero recuerden que nosotros tenemos una convención, la voy a citar aquí, ya que estamos en esta pizarra, aunque creo que no la pinté, en algún lugar la habíamos pintado, de que la rho tenía que ser mayor que 0 para permitir que estas ecuaciones de transformación tuvieran inversas, si se acuerdan, por ahí lo habíamos comentado. Creo que sí, ya sé. Lo comenté, pero no lo escribí. Donde lo escribí fue en el caso de las coordenadas, ¿cómo se llama? De las coordenadas cilíndricas. En el otro, no sé si se acuerdan que lo comentamos, pero cuando estábamos trabajando en GeoGebra, ¿sí? Y no lo escribí, ya me acordé por qué, pues porque esa fue parte de su tarea, precisamente, que hicieran el desarrollo, que fue el que hicimos para coordenadas cilíndricas,
pero ahora ustedes pues para coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces yo sé que me extendí mucho porque me fui inciso por inciso, pero no sé si eso contesta la pregunta de nuestro compañero. Si me puedes decir, Abraham, si más o menos eso contesta tu pregunta. ¿Sí? Y pues la idea pues es hacerlo despacio, no nada más. Si es un problema largo, en cuanto a la explicación, pues me llevé casi media clase con eso. Sí, pero porque son varios temas los que se están revisando en ese mismo ejercicio, ¿no? No nada más el tema este, de coordenadas curvilíneas, sino además el de ángulo de intersección y un poco más por las ecuaciones de transformación, ¿no? Para poder pasar de un sistema de referencia al otro. ¿Sí? Muy bien, pero me da gusto que se estén peleando con estos ejercicios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Voy a, mientras me escriben, voy a regresar a la pizarra que corresponde al día de hoy. Es la de operadores diferenciales, ¿sí? Ok. Este es el último ejercicio que hicimos, ok. Bueno, entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda, si hay alguna otra inquietud. Y si no, pues vamos a comenzar. Ok, bueno. Voy a procurar ser muy económico, voy a procurar ser muy directo. Si hay alguna pregunta, por favor, detengan. La clase anterior platicábamos de la definición de estos operadores diferenciales y hacía yo énfasis en el hecho de que los definimos a partir de las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son las que me permitieron presentar la definición de cada uno de ellos. Pero les decía que son muy importantes. Aquí medio platicamos brevemente, muy brevemente, algunas de las aplicaciones físicas que tienen precisamente estos operadores diferenciales. Y digamos, a partir de ahora en cálculo vectorial, pero también en muchas de las asignaturas que están por llevar, mucha de la teoría que van a desarrollar lo van a hacer precisamente con base en estos operadores diferenciales. Digamos que es la nueva matemática que van a utilizar pues en su transformación a ser ingenieros. Conforme se vayan acercando más a ser ingenieros, más y más van a expresar los fenómenos de la naturaleza con base en estos operadores diferenciales. Sí, ya platicábamos, ¿no? De la divergencia del campo magnético o el rotacional de un campo de velocidades, es decir, son cantidades que van a utilizar, como les digo, con mucha frecuencia. Pero también con mucha frecuencia van a estar trabajando en sistemas de referencia que no son el cartesiano. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular? Vamos a suponer que yo tengo un fluido y quiero calcular su divergencia, pero estoy expresando el fluido en coordenadas cilíndricas o en cualquier otro sistema de referencia. ¿Cómo le puedo hacer para calcular su divergencia si a la divergencia la tengo expresada en coordenadas cartesianas? Bueno, pues el camino más difícil, pero pues el primero que a uno se le podría ocurrir, sería, bueno, pues convierte todo ese fluido, toda esa descripción que tienes del fluido en coordenadas cilíndricas, cámbialo primero a coordenadas cartesianas y ya que hagas el cambio, pues calcula lo correspondiente, ya sea el rotacional, la divergencia, la aplación, lo que sea, calcúlalo pues con coordenadas cartesianas. Y esa sería una solución, pero es una solución, pues digamos, aunque correcta, pues muy impráctica, ¿no? Porque cada vez tendría que estar yendo y viniendo de sistemas de referencia. Lo ideal sería que si ya estoy trabajando en el sistema de coordenadas curvilíneo, en ese mismo sistema de referencia, pudiera yo calcular directamente quiénes son la divergencia y el rotacional y el laplaciano y el gradiente y otros operadores diferenciales que encontrarán. Entonces, pues eso es precisamente lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para calcular estos operadores diferenciales en otros sistemas de referencia? Voy a ir directamente, yo sé que me voy a ver muy teórico ahorita, pero prefiero ir al grano así directo, voy a procurar ser lo más breve posible. Pongan mucha atención. Me voy a concentrar en el operador más sencillo, que es precisamente el gradiente. Esto que voy a desarrollar ahorita para el gradiente, en realidad lo podríamos hacer para cualquiera de los otros tres operadores diferenciales. Escojo el gradiente, la verdad, porque es el más cortito.
¿sí? Vamos a pensar en el gradiente de una función f, una función escalar, que dependa de las variables v y w, es decir, de las coordenadas curvilíneas, donde v y w, ¿sí? Esto es muy importante, es un sistema de referencia ortogonal. Entonces son coordenadas curvilíneas, v y w es un sistema de referencia ortogonal. ¿Okay? Son coordenadas curvilíneas ortogonales. Esto es muy importante, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener el gradiente de esta función, les digo, las expresiones van a ser un poquito largas, pero bueno, ni modo. Yo lo que tendría que hacer sería encontrar el gradiente para encontrar este gradiente de f, ¿sí? Que insisto, ahora dependería de v y w de la siguiente manera. ¿Cuál es la definición de gradiente? Pues me voy a regresar así rápidamente dos láminas, aquí la habíamos pintado, es la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, multiplicado respectivamente por y, por j y por k. Entonces, yo aquí tengo que respetar esa definición. Ingenuamente uno podría pensar, pues voy a hacer las mismas derivadas, pero ahora con respecto a u, con respecto a b y con respecto a w. Pues no, porque v y w no representan necesariamente lo mismo que x, y, z. O sea, rho, teta y phi, o r, teta y z, no representan lo mismo que x, y, z. Entonces, si yo quiero calcular el gradiente, tengo que derivar a f con respecto a x, multiplicarlo por y, tengo que derivar a f con respecto a y, multiplicarla por j, y tengo que derivar a f con respecto a z, y multiplicarla por k, porque esa es la definición de gradiente. El problema, el inconveniente, si ustedes se dan cuenta, es que pues f no depende de x, así como se ve aquí. F no depende de y f no depende de z. Entonces, otra vez, ingenuamente, alguien podría pensar, pues entonces las tres derivadas valen 0 y ya todos los gradientes van a ser igual a 0. Bueno, digo que es ingenuo porque no dependen de x, y, y z directamente, pero sí implícitamente. Explícitamente no, explícitamente dependen de v y w, pero implícitamente, como podrán ver, claro que dependen de x, y, z. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe precisamente las ecuaciones de transformación x, donde x depende de v y w, y, donde y depende de v y w, y finalmente z, donde z depende de v y w. Es decir, en realidad sí, y bueno, estas que serían las ecuaciones de transformación directas, pero también están las inversas, ¿no? Es decir, u como una función de x, y, z, que son las que vamos a aprovechar, v como una función de x, y, z, y finalmente w como una función también de x, y, z. ¿Ok? Estas son las ecuaciones de transformación que hemos venido trabajando pues desde hace ya varias clases. Entonces, fíjense, si la función depende de u y u depende de x, entonces sí deberíamos poder encontrar a la derivada de f con respecto de x. Al final del día, f sí depende de x, pero a partir de estas ecuaciones de transformación. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar esa derivada con respecto a x? Bueno, pues voy a acudir a un resultado que vimos en el curso de cálculo integral, que es precisamente la regla de la cadena. Voy a pintar aquí nada más el resultado. Recuerden, la regla de la cadena fundamentalmente, en términos coloquiales, nada formal, dice, bueno, si tú quieres encontrar la derivada de f con respecto a x, deriva f con respecto a lo que sí se puede derivar. En este caso, sería precisamente u, y a continuación multiplica esto por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Pero f también se puede derivar con respecto a v, espero que estén de acuerdo conmigo, y entonces tengo que multiplicar esto por dv con respecto a x también, ¿sí? Más la derivada parcial de f, que se puede derivar también con respecto a w, y multiplicarlo por la derivada de w con respecto de x. Este resultado, recordarán, se ve en el curso de cálculo integral, es la regla de la cadena, ¿sí? Es la regla de la cadena, al final de cuentas, es la derivada de una composición de funciones,
¿Cómo sé que hay una función, una composición? Porque precisamente estoy pensando que f depende de u, pero u a su vez depende de x. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo encontrar la derivada parcial de f con respecto precisamente a x. Se puede derivar con respecto a u, se puede derivar con respecto a b y se puede derivar con respecto a w. Una regla nomotécnica para recordar esta regla de la cadena, seguramente recordarán, que es pensar, aunque no es cierto, pero pensar que como que estas diferenciales de u, diferencial de b y diferencial de u, de w se simplifican, como que se cancelan, y entonces me queda la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Dependiendo de si es con respecto a v y w. Ese mismo resultado lo voy a aplicar pues a la derivada parcial de f con respecto de y, que pues prácticamente es lo mismo, así que cuídenme que no me equivoque porque voy a tratar de escribirlo muy rápido, pues sería exactamente el mismo resultado. Derivo a la función con respecto a lo que sí se puede derivar y luego multiplico, que en este caso es v y w, y después multiplico por estas otras derivadas que tienen que ver precisamente con las ecuaciones de transformación. Entonces, como pueden ver, es súper talachudo, súper talachudo, pero no difícil, simplemente son un montón de términos los que voy a tener que escribir. Y luego el tercer gradiente, ¿no? La tercera derivada parcial, disculpen, ¿sí? Que correspondería exactamente de nuevo a utilizar la regla de la cadena de nuevo, y lo único que cambia es cómo derivo parcialmente ahora, perdón, esta tercera no es W, esta tercera es Z, derivando ahora con respecto a Z. Pero noten un detalle muy importante, es que las derivadas parciales de f con respecto a v y w son las mismas en los tres casos. Lo que cambia son las derivadas parciales de las ecuaciones de transformación. Entonces sería v con respecto a z, y la última sería la parcial de f con respecto a w, de w con respecto a z. Y finalmente terminé. Bueno, es un relajo. Y luego peor, pero esto ya lo vamos a hacer mental, porque si no, nunca vamos a acabar. Cada uno de estos, esta derivada que tenemos aquí, la tendríamos que sustituir precisamente aquí. En este espacio debería corresponder a estos tres términos. Esta otra derivada, pues a estos otros tres, y esta última derivada a estos últimos tres que tenemos aquí. Obviamente no lo voy a hacer, o sea, copiarlo de nuevo, no lo voy a hacer, pero sí voy a empezar a escribir esto de una manera diferente. Pongan mucha atención. Notarán ustedes, como que era lo que les estaba platicando ahorita, que estos términos que tenemos aquí, estos términos son los mismos para las tres derivadas. Estos tres de aquí también son los mismos y estos tres de aquí también son los mismos. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que los voy a factorizar. Si los voy a factorizar, yo sí me va a quedar una expresión como el demonio, así larguísima, sí, pero los voy a factorizar, sí, a la hora que estoy pensando que los estoy escribiendo aquí. Noten que el primero va multiplicado por i, el segundo va multiplicado por j y el tercero va multiplicado por k. ¿Sí? Todo esto, insisto, es la derivada parcial de f con respecto a x que está multiplicada por i. Esto es la derivada parcial con respecto a y que va multiplicada por j y la última por k. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer en la siguiente expresión, que va a ser kilométrica, pero ni modo, hay que escribirla, es que voy a sustituir esto, pero tomando como factor precisamente primero a esta derivada parcial, a la derivada parcial de f con respecto a u. Entonces, observen lo que va a pasar. El gradiente, entonces, el gradiente de la función f se podría escribir así. Tomo como factor común, insisto, a la derivada parcial de f con respecto de u. ¿Ok? Esto multiplicaría entonces, así hacemos es la suma, así como está de escalerita, multiplicaría a la derivada parcial de u con respecto de x, pero esto además multiplicado por una i, ¿sí? Más la derivada parcial de u con respecto de y, pero esto multiplicado por una j, más la derivada parcial de u con respecto de z, pero multiplicado, perdón, ahí se me fue multiplicado por una k. Ya voy a acabar, no se preocupen. Entonces, fíjense, espero que vean de dónde salió esta i, esta j y esta k. Recuerden que esas son las puras derivadas parciales, pero en el gradiente, la primera va multiplicado por i, la segunda por j y la tercera por k.
¿Sí? Y estoy factorizando precisamente esta derivada de f con respecto a u. Si abren bien sus ojitos, notarán que esta expresión que tengo aquí es esta suma, insisto, multiplicado por i, por j y por k. Pero si abren bien sus ojitos, notarán que esto es el gradiente de u. Es la derivada parcial de u con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Sí? Esto es precisamente el gradiente de u. Fíjense que cuando hago la factorización que corresponde ahora a la segunda columna, pasa una cosa semejante. Aquí tendría más la derivada parcial de f con respecto ahora a v, y lo que quedaría aquí en el paréntesis sería lo mismo. Parcial de u con respecto a x multiplicado por i, más parcial de u con respecto a y multiplicado por j, más la parcial de perdón, no es u, perdón, es que estoy copiándolo mal, disculpen. Eso me pasa por querer ir rápido. La parcial ahora es de v con respecto de x, más la parcial de v con respecto de y, este es multiplicado por i, este es por j, más la parcial de v multiplicada, derivada con respecto a z, por k, ¿sí? Que corresponderían a estos tres términos que están aquí, multiplicados ahora también por hijoteca, y vean que ahora aquí tenemos el gradiente de b. Y el último término, cuando factorizamos a la última derivada, que sería la derivada de f con respecto de w, me va a dar aquí naturalmente la derivada ahora, vean, de w con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Pues w con respecto a x multiplicada por i, más w con respecto a y multiplicada por j, más w derivada con respecto a z multiplicado por k, y que corresponde al gradiente de w. Entonces queda una expresión espantosamente inmensa, pero que vamos a poder simplificar, si se fijan, en la siguiente expresión. La derivada parcial de f con respecto a u multiplicada por el gradiente de u, más la derivada parcial de f con respecto a v por el gradiente de b, más la derivada parcial de f con respecto a w por el gradiente de w, que ella es una expresión sumamente más compacta que toda la gigantesca que teníamos aquí arriba. ¿Sí? Ok, entonces ya casi estoy a punto de terminar. Esta es una fórmula, esta fórmula nos serviría para determinar entonces el gradiente. Fíjense que ahora sí lo podríamos obtener más o menos fácil, porque sí sabemos hacer la derivada parcial de f con respecto a u, con respecto a v, con respecto a w, puesto que así se definió la función. La función depende de esas variables, pero esas derivadas parciales tienen que ir multiplicadas por estos vectores gradientes. Estos vectores gradientes que se obtienen precisamente a partir de las ecuaciones de transformación, donde u depende de x, y, z, b depende de x, y, z, etcétera, y de esa manera podemos obtener precisamente estas derivadas. Entonces el proceso se ve así bien latoso, ¿no? Bien complicado. Bueno, la ventaja es que esto solo hay que hacerlo una vez. Digo, se lo estamos haciendo ahorita, vamos a obtener nuestro resultado final y ya no lo vamos a tener que volver a hacer más adelante. Entonces, fíjense muy bien, aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque ahora, si se fijan hasta este momento, no he considerado para nada que el sistema de coordenadas es ortogonal. Para nada lo he considerado. ¿Sí? Este resultado que está aquí abajo es completamente general. Pero como el sistema de referencia es ortogonal, esta última expresión se va a simplificar. Entonces aquí lo voy a remarcar como U, V y W es ortogonal. Seguramente recordarán, y si no, bueno, pues ahorita lo voy a escribir, créanmelo si no están tan seguros, pero seguramente recordarán, sí, que en un sistema de referencia ortogonal, el vector EU, que es el primer vector de la base, seguramente recordarán, es igual al gradiente de U dividido precisamente entre su módulo. De eso se trató la última tarea que hicieron. Espero que la recuerden. Solamente en sistemas ortogonales. Si el sistema no es ortogonal, este resultado no es cierto. ¿Sí? Pero en sistemas ortogonales, recuerden que las E mayúsculas serán iguales a las E minúscula y este resultado es perfectamente válido. Esto quiere decir que el gradiente de U, ¿sí? El gradiente de U se puede expresar como el módulo
del gradiente de U, tal como lo estoy pintando aquí, multiplicado precisamente por el vector EU, ¿sí? Pero también en el sistema ortogonal, seguramente recordarán que esto, lo voy a escribir en dos pasos, lo voy a escribir en uno solo, pero lo voy a escribir en dos pasos. Era lo que nosotros llamábamos H mayúscula, ¿sí? Si recuerdan nuestro tratamiento, ¿sí? La H mayúscula de U, es decir, es el módulo del gradiente de U, multiplicada por EU. Pero en los sistemas ortogonales, recordarán que las H mayúsculas son el inverso multiplicativo de las H minúsculas. ¿Sí? Este resultado, por ahí lo dedujimos, para sistemas ortogonales. Entonces, para sistemas ortogonales es válido este resultado y es válido que la H mayúscula es el inverso multiplicativo de las H minúsculas. En resumen, lo que estoy diciendo, tomando en cuenta esto que estudiamos en clases anteriores, ¿sí? Y bueno, habrá que repasar si alguien tiene alguna duda. Yo espero que no mucho, porque pues, es de lo que se va a tratar el examen de mañana, de este tipo de relaciones. El gradiente de U, entonces, es igual a 1 entre HU multiplicado precisamente por el vector EU. Este resultado es oro molido, este resultado que tenemos aquí. Noten que este resultado solo es válido cuando el sistema es ortogonal, porque cuando el sistema es ortogonal es cuando se cumple tanto esta expresión como este cambio que acabo de hacer aquí. ¿Sí? La expresión general para el gradiente sería esta que tengo aquí abajo, esa sería la expresión general, pero cuando el sistema es ortogonal, puedo escribir que el gradiente de U será igual a este resultado. De manera análoga tendríamos que el gradiente de B sería 1 entre HB por EB. Y finalmente el gradiente de W sería precisamente 1 entre HW por EW, o sea, haciendo un análisis semejante al que acabo de hacer ahorita. Si eso lo sustituyo aquí, en lugar de aquí poner el gradiente de U, pongo este resultado. En lugar de poner el gradiente de B, pongo este resultado. Y en lugar de poner el gradiente de W, pongo este resultado. Tendré entonces el importantísimo resultado final que a lo mejor incluso algunos de ustedes ya conocen, que es que el gradiente de U, B y W se podría expresar. Voy a poner el escalar al inicio. Este gradiente de U sería 1 entre HU por EU. Nada más que a este escalar lo voy a poner al inicio de la expresión. Fíjense que me quedaría precisamente como 1 entre HU de la derivada parcial de F con respecto a U multiplicado por el vector EU. Eso es lo mismo que esta derivada parcial multiplicado por este gradiente. Más, a continuación, la segunda sería 1 entre HV de la derivada parcial de F con respecto a V multiplicado precisamente por EB. Y la última sería 1 entre HW multiplicado por la derivada parcial de F con respecto de W por el vector EW. Esta expresión es precisamente la que más vamos a utilizar para calcular el gradiente de una función cuando se encuentra en coordenadas curvilíneas. En realidad es la misma que esta función de aquí abajo. La función de aquí abajo, esta expresión que tenemos aquí abajo, es válida independientemente de si el sistema es ortogonal o no. Pero creo que ya les había comentado que la gran mayoría de las ocasiones ustedes van a trabajar con sistemas ortogonales. Sí, como ingenieros, como científicos, los sistemas de referencia más comunes son sistemas ortogonales. Entonces uno puede utilizar esta expresión para precisamente calcular el gradiente de un campo escalar o de una función escalar definida en coordenadas curvilíneas, que es lo único que uno tiene que saber, los factores de escala. Vean que incluso ya me queda escrito como una ecuación vectorial en términos de los vectores que definen al sistema de referencia curvilíneo. Es decir, ya no necesito irme para nada al sistema de coordenadas cartesianas. Puedo calcular el gradiente directamente en el sistema de coordenadas curvilíneos. Pero noten que el gradiente se definió igual. O sea, todo este circo, todas estas cuentas tan largas, tan pesado que fue esta parte, tan pesado me refiero porque son tantas cuentas, partió del hecho de que el gradiente se define como las parciales con respecto a X, a Y y a Z. ¿Sí?
Y al hacer la conexión con el sistema curvilíneo es que llegamos precisamente a este resultado. Permítanme, por favor, poner un ejemplo. Déjenme ver si no hay alguna pregunta. Espero que no me haya equivocado, parece que no. ¿Ok? Entonces, permítanme, por favor, poner un ejemplo que aclare precisamente esta situación. No va a ser un ejemplo complicadísimo, al contrario, va a ser un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos la función f y que esta función f dependiera de las coordenadas cilíndricas, por ejemplo, r, θ y z en coordenadas cilíndricas, y que fuera, pues, una expresión, les digo, sencilla, no tiene que ser algo complicadísimo. Vamos a pensar que fuera r por z por el coseno de θ, ¿sí? Nada más por poner un ejemplo. ¿Sí? Aquí, insisto, aunque no estoy siendo muy formal ahorita, estas corresponderían a las coordenadas cilíndricas que hemos estado estudiando. Y vamos a suponer que yo les pido precisamente que se calcule el gradiente de esta función. Pues, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el gradiente? Pues simplemente tenemos que recordar la expresión que acabo de escribir hace ratito. La voy a escribir de nuevo, nada más que ahora en términos de las coordenadas, cilíndricas. Aquí me quedaría precisamente 1 entre HR. Vean que hace rato, lo voy a mover tantito, decía 1 entre HU, porque las variables curvilíneas eran V y W. Pero si ahora son R, θ y Z, pues aquí voy a tener a HR, Hθ y HZ. ¿Sí? Entonces voy para acá, y quedaría entonces 1 entre HR de la derivada parcial de f con respecto a la primera coordenada curvilínea, que en este caso es R, multiplicado por ER, más 1 entre Hθ multiplicado por la derivada parcial de f con respecto a θ, y esto por Eθ. Y para terminar, más 1 entre HZ, porque esa es la tercera coordenada, de la parcial de f con respecto a z multiplicado por EZ. Fíjense que parece algo muy complicado, pero ahorita que hagamos la sustitución vamos a ver que no tiene nada de complicado. Lo único que tenemos que hacer es recordar, lo que tendríamos que hacer es determinar quién es HR, quién es HT y quién es HZ. Pero eso ya lo hicimos en clases anteriores. De hecho, no voy a estar yendo de nuevo a la pizarra que les acabo de pintar. Es más, sí voy a ir, para que no vaya a haber duda de dónde sale ese resultado, pero ya en otra clase, la de coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? Aquí se está tardando tantito en abrir, pero aquí está, es esta, ¿sí? Ya en esta clase dedujimos quién era HR, quién era HT y quién era HZ. Recuerden cómo se encuentran esas H's. Se propone el vector de posición en términos, utilizando las ecuaciones de transformación que tenemos aquí, se obtienen estas derivadas parciales y los módulos de estos vectores, que son tangentes a las líneas coordenadas, son precisamente los factores de escala. Para el sistema de coordenadas cilíndricas ya los habíamos encontrado. Bueno, esto los encontramos en clase. El de esféricas los encontraron ustedes en su tarea corta. Yo les pedí que lo hicieran. Ya no me acuerdo si los pintamos en algún lado. Creo que sí. Creo que por acá en algún lado los habíamos pintado. Pero ahora voy a aprovechar estas coordenadas, estos factores de escala que ya habíamos definido, insisto, en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, hace algunas clases vimos que HR era igual a 1, que Hθ era igual a R, y finalmente que HZ era también igual a 1. Y eso es lo que voy a sustituir así directamente. Entonces, fíjense, me va a quedar que el gradiente de la función, que depende de V y W, ahorita lo enfatizo, sería igual entonces a lo siguiente. Fíjense, sería 1, lo voy a escribir en este caso paso a paso. La verdad es que ya podrías dar el resultado desde ahorita, pero bueno, a la hora de sustituir me quedaría 1 entre HR, pero HR, como les digo, pues también es igual a 1. Pues 1 entre 1 es 1, y aquí me quedaría nada más la derivada parcial de f, que resulta que es RZ coseno de θ, ¿sí? Pero derivada nada más con respecto de R. Y esto multiplicado por el vector ER, ya no por el vector I, sino por el vector ER.
luego más la derivada parcial de la misma RZ coseno de teta. Recuerden que el caso del gradiente es la misma función, derivada ahora con respecto de teta, nada más que aquí estoy omitiendo algo. Otra vez me ganó la prisa, ¿sí? Esto necesito dejar un espacio porque ¿qué me hace falta aquí? Pues aquí me hace falta, como podemos ver aquí arriba, el multiplicar por 1 entre h teta. Y 1 entre h teta en este caso es igual a 1 entre r. H teta es igual a r. Más esto multiplicado por e teta. Más, y que para casi terminar, 1 entre hz, pero hz vale 1, entonces sería 1 entre 1 es igual a 1. Y me quedaría ahora la derivada parcial de r por z coseno de teta, ¿sí? Con respecto precisamente a z de ez. Entonces, vean, simplemente estoy sustituyendo en esta expresión. ¿Qué me dice la expresión para obtener el gradiente? Dice, pues tú deriva a la función f con respecto a las variables que sí se puede derivar. En este caso son r, z y teta. Y nada más premultiplica, ¿sí? Por el inverso de los factores de escala y pues multiplica pues por los vectores de la base de coordenadas cilíndricas. Y con eso terminamos. Ahora sí, haciendo las cuentas, que les digo que las pude haber hecho desde el renglón anterior, pues me va a quedar que el gradiente de esta función, perdón, y aquí yo estoy cometiendo un error, disculpen, bueno, no es un error grave, pero es que V y W en este caso son R, teta y Z, claro. Entonces aquí también es R, teta y Z, el gradiente de esta función, que depende de R, teta y Z, sería igual precisamente a la derivada parcial de f con respecto a r, sería simplemente z por coseno de teta multiplicado por r, más la derivada parcial de rz coseno de teta con respecto a teta es menos el coseno, como saben, menos el seno de teta, como saben. Entonces me quedaría rz por el seno de teta negativo, pero esa r se simplifica con la otra y me queda simplemente z por el seno de teta multiplicada por e teta. Y para terminar, me quedaría aquí más la derivada parcial de esta función con respecto a z, que sería simplemente r coseno de teta multiplicado por ez. Y ese es nuestro resultado. Insisto, me estoy tardando mucho en explicarlo, en decirlo, porque no estoy omitiendo ningún detalle, pero en realidad no es difícil hacer uso de esta expresión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues derivar a la función, insisto, con respecto a lo que sí se puede derivar, que en este caso son las coordenadas curvilíneas, r, teta y z, ¿sí? R, teta y z, y multiplicarlo, nada más premultiplicándolo por los factores de escala aquí correspondientes, ¿sí? Y posmultiplicándolo por los vectores de la base, que en este caso es la base natural del sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Sí? De manera semejante, de manera similar, si me permiten poner un segundo ejemplo, podríamos sacar el gradiente ahora, por ejemplo, de una función g, pero que estuviera en coordenadas esféricas. ¿Sí? La idea sería exactamente la misma. Voy a ponerla en términos de las coordenadas rho, phi y teta. ¿Sí? ¿Ok? Y otra vez voy a poner algo muy sencillo, porque si no va a quedar una expresión kilométrica. Si vamos a suponer que esta expresión fuera simplemente rho cuadrada por phi. A ver. Vamos a pensar que fuera que nada más sea rho por el seno de phi. Así, muy sencilla. Que no dependa de teta. Así vamos a tener un poquito de simplificaciones, ¿no? Entonces, otra vez, si queremos calcular el gradiente de esta función, ¿sí? El gradiente de esta función, pero ahora, perdón, aquí no lo estoy escribiendo, ahora aquí estaría en coordenadas esféricas. Y puede ser el sistema de coordenadas que sea, eso es lo padrísimo de esta expresión, ¿no? Que es válido para cualquier sistema de referencia. Entonces aquí me quedaría espero que estén de acuerdo conmigo, me quedaría que el gradiente de esta función g en coordenadas esféricas sería ahora 1 entre h rho de la derivada parcial de g con respecto a lo que sí se puede derivar, que en este caso es rho, por el vector e rho más 1 entre h phi, que sería la siguiente,
la siguiente coordenada de la derivada de g, pero ahora con respecto de phi, multiplicada por e phi, más 1 entre h teta, de nuevo, multiplicado por la derivada parcial de g con respecto de teta, por e teta. Vean que es la misma expresión que tenemos acá arriba, nada más que acá las variables eran r, teta y z, y aquí las variables son rho, phi y teta, ¿sí? Y en la lámina anterior, las variables eran v y w, ¿sí? Pero es exactamente la misma expresión. Y ya, aquí nada más tenemos ahora que recordar lo que nosotros obtuvimos, bueno, ustedes, porque esto yo no lo hice, ustedes lo hicieron en su tarea corta, aunque alguna vez medio lo revisamos. Lo que debieron haber obtenido es que h rho era igual a rho, h phi es igual a... No es cierto, aquí me equivoqué, perdón. H rho es igual a 1, h phi es la que es igual a rho, y h teta seguramente obtuvieron que es rho por el seno de phi. Esto es lo que les pedí que hicieran de tarea hace algunas semanas. ¿Sí? Esto, o la semana pasada, no recuerdo, creo que fue hace 15 días. Esos serían los factores de escala, y esos son los factores de escala que yo voy a sustituir directamente aquí. Por razones de espacio, ven que se me está acabando aquí el espacio, ya voy a hacer la sustitución directamente. Pero vean que lo que me quedaría entonces sería lo siguiente. El gradiente de g, que depende de rho, que depende de phi, que depende de teta, sería igual entonces a 1 entre h rho, pero h rho vale 1. Entonces sería simplemente la derivada de g con respecto de rho. Pero la derivada de g está aquí arriba, es la función roja. Con respecto de rho es simplemente el seno de phi multiplicado por e rho, más 1 entre h rho, que sería 1 entre rho, entonces, ahora de la derivada de esta función g, pero con respecto de phi. Vean, si derivo esta función con respecto de phi, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que la respuesta sería la siguiente. Bueno, primero voy a escribir, esto sería 1 entre h phi. Entonces, como h phi vale 2, esto sería 1 entre rho, ¿sí? Multiplicada por la derivada de g con respecto a phi, que sería precisamente rho por el coseno de phi, multiplicada por el vector e phi, más la siguiente, que sería 1 entre h teta, o sea, 1 entre rho seno de phi por la derivada de g con respecto de teta. Pero en este caso, g no depende de teta, así que esa derivada valdría 0. Por eso no la voy a escribir, la voy a dejar así. Estos rho se van a simplificar, por supuesto, dando lugar precisamente al resultado final. El resultado final sería simplemente seno de phi multiplicado por e rho, para la primera componente, más se simplifican las rhos y me quedará aquí simplemente coseno de phi multiplicado por e phi. Noten que la tercera componente vale 0, por eso no la estoy escribiendo. La tercera componente vale 0 porque correspondería precisamente a la derivada de g con respecto de teta. Y esta función, así la quise pintar, precisamente para que no nos tardáramos demasiado. Esta expresión no depende de teta. ¿Sí? Y ya, entonces siempre que tengamos un sistema de coordenadas ortogonal, recuerden que en su momento demostramos que tanto las coordenadas cilíndricas como las coordenadas esféricas forman un sistema de referencia ortogonal. Siempre que tengamos un sistema de referencia ortogonal, podemos calcular el gradiente precisamente usando esta expresión. ¿Y qué hay atrás de esta expresión? Disculpen ustedes, yo sé que la clase ha sido muy pesada, ha habido mucha teoría. ¿Qué hay detrás de esta expresión, que es la que estamos utilizando? Pues no hay otra cosa más que la regla de la cadena. La regla de la cadena y un montón de paciencia para poner a las cosas en el orden que me conviene, ¿sí? Antes de obtener el resultado final. Sí, pero este resultado final no es tan misterioso, en realidad viene de la regla de la cadena y bueno, sí, algo adicional de esta suposición, ¿no? De que estamos entendiendo que estamos trabajando en un sistema de referencias ortogonal. En los sistemas de referencias ortogonales es donde se satisfacen tanto esta relación que estoy señalando aquí, como la relación de los inversos multiplicativos en los factores de escala, ¿sí? Tomando en cuenta esas dos relaciones, esta expresión se simplifica y se convierte en la que está aquí. ¿Ok? Y así pues podríamos seguir haciendo ejemplos. Vaya, no es complicado, simplemente como que una nueva fórmula para calcular el gradiente.
Pero lo padrísimo de esta nueva fórmula es que es una fórmula general. Ya no importa si estoy en cartesianas, en cilíndricas, en esféricas o en cualquier otro sistema de coordenadas ortogonales. En cualquier sistema, la expresión para el gradiente es exactamente la misma. Lo único que cambia es a quién vamos a sustituir como los factores de escala. Por eso le hemos dado tanta importancia, le dimos hasta nombre a estos números, que son los módulos de un vector. Estos factores de escala van a aparecer por todos lados cuando estemos trabajando en un sistema de coordenadas curvilíneas. Y como les dije desde la clase anterior, poco a poco van a ver ustedes que van a ir dejando de trabajar con las coordenadas cartesianas y poco a poco más y más y más van a estar trabajando con coordenadas curvilíneas. Así que esta va a ser la definición más común que ustedes van a trabajar para calcular un gradiente. ¿Okay? Díganme, por favor, si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. Yo sé que ha sido muy pesada esta parte, yo lo sé porque les digo, bueno, ni modo, había que hacerlo. No, la otra es nada más decirles, miren, pues esa es la fórmula ya, y apréndansela de memoria. Bueno, esa es otra manera de hacerlo, pero por lo menos que alguna vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, sepamos de dónde salen este tipo de expresiones. Ok, bueno, vamos a ver sus inquietudes. La primera es, pues, por supuesto, esto va a venir en el examen, por supuesto, la clásica pregunta. Ya hace Diego, ¿no? Dice, ¿los temas de coordenadas cilíndricas circulares en adelante son para el segundo examen? No, no. Recuerden que tema de coordenadas curvilíneas completo, tema de coordenadas curvilíneas, viene en este examen. El tema de coordenadas curvilíneas lo terminamos desde la clase anterior. Lo que ya no viene para este examen, lo que ya no va a venir para este examen, son los operadores diferenciales, es decir, desde la clase anterior, ¿sí? El tema de operadores diferenciales, ese ya no va a venir. Se supone, a ver, lo quiero dejar muy claro, se supone que este examen debería venir hasta nuestra tarea 3, permítanme mostrarles. Aquí está, esta fue nuestra tarea 3 y hasta aquí iba a venir precisamente el examen. Sin embargo, la clase anterior no alcanzamos a ver lo que correspondería al ejercicio 69 y el 70. Estos dos ejercicios, si se acuerdan, los pueden ver en la serie, aquí los tenemos, son los que tienen que ver con rotacional y divergencia. Es decir, a partir de operadores diferenciales, a partir de gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano, eso ya no va a venir en este examen. ¿Hasta dónde viene en este examen? Hasta antes de este ejercicio 69, es decir, hasta el tema de coordenadas curvilíneas. Coordenadas curvilíneas, ese sí lo terminamos desde hace 15 días. Bueno, mañana cumplirá 2 semanas y media. Bueno, 1 semana y media. Mañana cumplirá 1 semana y media que terminamos precisamente ese tema. El tema que no alcanzamos a terminar, y de hecho yo les pedí que no me lo entregaran en la tarea, era el de, bueno, si alguien lo quería entregar estaba bien, era el tema de operadores diferenciales, el de gradiente, divergencia, rotacional, todas esas cosas. Eso no lo voy a preguntar en el examen de mañana. El examen de mañana contiene todo hasta coordenadas curvilíneas, desde el inicio del curso hasta coordenadas curvilíneas. Y por supuesto, las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas son parte de las coordenadas curvilíneas. Vamos a ver, aquí hay alguna otra inquietud. Dice, sí, el examen, así, aquí nos vamos a ver a las 11. No va a empezar exactamente a las 11 porque a las 11 les voy a dar algunas instrucciones, pero unos minutos después de las 11 empezaremos. La cita es a las 11, por supuesto. Les voy a dar algunas instrucciones sobre la resolución del examen, lo que van a encontrar, les voy a platicar de qué se trata. Y el examen es un examen breve, ¿eh? No va a ser, yo diría, de unos 40 minutos nada más. Como les he platicado, no es un examen de muchas operaciones. Por supuesto hay que hacer operaciones, pues es de matemáticas, pues, pero la verdad es que no es tan operativo. Además, por supuesto, pueden usar sus calculadoras, sus computadoras, todo. El examen es más bien teórico, como van a ver, ¿sí? Entonces, pueden tener todos sus recursos. Les recomiendo que tengan sus apuntes, todo listo precisamente para realizarlo. No todos van a hacer el mismo examen. Estoy trabajando en varios tipos de exámenes precisamente
para que cada quien se concentre en el suyo, y el tiempo va a ser breve, va a ser a lo más de unos 40 minutos. Así es como vamos a trabajar el día de mañana. Pero sí, esto ya lo habíamos dicho desde la semana anterior. El último tema del examen es el de coordenadas curvilíneas. Lo que ya no viene es lo que estamos viendo esta semana, que es lo de operadores diferenciales. No. Precisamente por eso quise dar esta clase, empezar con las clases de los miércoles, para no perder ese tiempo. No, porque vamos a tener el examen y nada más, nada más. Yo quisiera contar con la clase completa, a pesar de que el examen va a ser breve, quisiera tener la sesión completa por si surgiera algún inconveniente, ¿no? Por si surgiera algún inconveniente, pues tengamos tiempo de remediarlo. Pero yo espero que todo vaya en orden, y si todo marcha bien, mañana tendremos solamente una sesión de 1 hora, digamos, unos 15, 20 minutos en lo que nos conectamos y les doy las instrucciones y nos ponemos de acuerdo y arrancamos, y a eso del mediodía o en cuanto ustedes terminen, se termina el examen y ya nos veríamos hasta el próximo martes. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, ya sabía yo que la duda iba a ser no con respecto a lo que estamos estudiando, y sí es cierto, esto que estamos viendo ahorita no va a venir en el examen, esto que estamos viendo ahorita no va a venir, ¿sí? Insisto, yo no quería dejar pasar una semana antes de volver a retomar estos temas, porque como ven, o sea, si ahorita se sientan con un poquito de desconfianza, y cuando lo vimos apenas ayer, pues ahora imagínense si dejamos pasar una semana, que se me olvide, que no lo estudie o cualquier cosa, pues ahorita estaríamos muy perdidos, ¿no? En realidad no es un tema difícil, y por eso lo quise conectar, no quise perder la continuidad. Bueno, regresando al tema, o no sé, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si alguien tiene alguna otra duda, aprovechando, si alguien no se ha registrado para el examen, recuerde que mandé un formulario, se encuentra en este mismo chat. Si no lo encuentran, díganme, se los vuelvo a mandar con mucho gusto. En ese formulario tienen que inscribirse para que les llegue precisamente el examen que les corresponde. Alfredo, dime cuál era tu duda, por favor, disculpa. No, ya la vi. ¿Podría recordarme qué es HU? Sí, claro que sí. Sí, aunque lo vimos antes, bueno, con mucho gusto lo repetimos. Déjenme tomar esta pizarra para poner aquí un pensamiento con respecto a la pregunta que hace nuestro compañero. Claro que sí. De hecho, qué bueno que lo preguntes, porque de eso sí va a venir mañana en el examen, sí, por supuesto. Recuerden ustedes que cuando yo encuentro los factores de escala, por ejemplo, el factor de escala HU, es el módulo de ¿cómo se llama? Es el módulo de un vector, ¿se acuerdan? Es el módulo de la derivada parcial de R con respecto de U. Quiero que noten, haciendo un pequeño paréntesis, que este tema no es complicado. Cuando hemos seguido la clase el día a día, en general hemos ido bien. Bueno, por lo menos esa impresión tengo. Me hacen preguntas inteligentes, normalmente vamos siguiendo bien la clase. El problema, y no es exclusivo de este tema, yo creo que eso nos pasa en muchos temas, en varias asignaturas de aquí de la facultad, es que de repente son un montón de cosas, o sea, son muchos conceptos, y viene uno y después otro, y después otro, y después otro, y de repente ya me empiezo a confundir porque empiezo a mezclar cosas, o como que ya no me acuerdo muy bien de algo en particular. Sí, bueno, fíjense muy bien. Esta HU nosotros la definimos como el módulo de DR con respecto a U, donde R, recuerden, es el vector de posición de cada punto. ¿Ok? Bueno, había otra manera de encontrar precisamente ¿cómo se llama? A los vectores de la base, que era por medio del gradiente. No sé si se acuerdan que también definimos el módulo del gradiente de U. A este módulo del gradiente de U, ¿sí? Aunque no se usa mucho, yo procuro evitarlo, pero a veces se le conoce como HU, donde esta HU es una H mayúscula. Sí, la diferencia entre HU minúscula y mayúscula es que la minúscula corresponde al módulo de este vector derivada parcial, y esta mayúscula corresponde al módulo del gradiente, ¿sí? Al módulo del gradiente.
Sucede que cuando el sistema de referencia es ortogonal, ¿sí? Si el sistema, digamos, V es ortogonal, ¿sí? Sucede que esta HU mayúscula es igual al inverso de HU minúscula. O probablemente en la clase yo pinté que HU minúscula era 1 entre el gradiente de 1. No me acuerdo de qué forma lo pinté, lo podemos buscar en las pizarras anteriores. Sí, pero esta es la definición precisamente de lo que podemos considerar HU mayúscula. Insisto, casi no se usa en la bibliografía. Van a ver que difícilmente van a encontrar las HU mayúsculas, pero se refieren, cuando las vean, se refieren precisamente al módulo de los gradientes. Espero que recuerden que esta expresión se usa cuando tenemos en las ecuaciones de transformación despejado a x, y, z en términos de las coordenadas curvilíneas. Ahí usamos al vector r. Y cuando tenemos despejado a u, v y w en términos de las coordenadas cartesianas, es cuando usamos a los gradientes de u, de v y de w. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia entre la mayúscula y la minúscula. Si me permiten, voy a ir a la pizarra que vimos pues, no sé cuándo, pero por aquí debe estar operadores, coordenadas cilíndricas, funciones de dos variables, coordenadas curvilíneas. Aquí es donde debe estar, supongo. Sí, como ven, ya hemos visto muchísimo material. Esto es cuando estudiamos el tema de coordenadas curvilíneas. Aquí definimos, este apunte ya lo tienen, definimos quién eran los factores de escala minúsculas, qué significaba que el sistema fuera ortogonal. Hicimos varios ejemplos, recordarán todas estas pizarras, varios resultados, ¿sí? Y aquí, para que vean que no les miento, para que vean que no estoy inventando las cosas, aquí fue donde empezamos a tratar el tema, pero cuando teníamos en las ecuaciones de transformación a v y w en términos de x, y, z, ¿sí? Y aquí apareció este importante teorema, y aquí es donde están definidos los factores de escala con las h mayúsculas. Donde estas h mayúsculas, aquí están, aquí lo pueden ver, son los módulos precisamente de esos gradientes. Sí, pues este es un resultado que estudiamos, pues ya tiene mucho tiempo, y por supuesto es comprensible, es muy comprensible, pues que no me acuerdo de cada detalle, ¿no? De cada detalle de las cosas que hemos estudiado, totalmente comprensible, por supuesto, son muchos temas, pero por eso tenemos que estar tratando de estar estudiando al día, ¿no? Tratar de no dejar que se nos junten los temas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es donde lo pueden encontrar, en la pizarra que se llama coordenadas curvilíneas. Ahí es donde se definieron esos factores, pero bueno, de todas maneras quise hacer un pequeño recordatorio en la pizarra que estamos manejando hoy, pues para tenerlo como referencia, ¿no? Y espero que eso conteste la pregunta de nuestro compañero, ¿sí? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Ok? E insisto, no es que esto no es que esto se esté complicando, en realidad sigue siendo sencillo. El problema, insisto, es que son muchos temas y cada vez van a ser más. Pues querían ser ingenieros, ¿no? Pues esta es una materia de tercer semestre, imagínense todo lo que no van a aprender muchísimas cosas más, y bueno, de modo, o sea, tendremos que irlo haciendo poco a poco, gradualmente. Es normal, es muy natural que si estas son las primeras veces que estamos estudiando un tema nuevo, pues de repente se me olvida algún detalle, de repente me confunda con algo. Para eso son las tareas, para eso son las dudas al inicio de la clase, porque es normal, es muy natural que nos confundamos o que algo pues se nos olvide, vaya, es perfectamente comprensible, por supuesto. Pero lo importante es no quitar el dedo del renglón, lo importante es no decir, bueno, pues no, yo no puedo, se me va a olvidar todo. No, pues es estudiar con calma, leer todas las cosas con calma y vamos a, poco a poco, practicando, vamos a poco a poco, a tener un mejor control, un mejor dominio precisamente de estos temas. Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, déjenme ver si alguien más estoy omitiendo su pregunta. Muy bien, Alfredo. Parece que no. Bueno, entonces, fíjense, esto lo acabo de hacer nada más para el operador diferencial más sencillo, que es precisamente el gradiente. El gradiente lo vimos desde el curso de cálculo integral.
Si yo quisiera ahora calcular la divergencia, el rotacional o el laplaciano en coordenadas curvilíneas, pues me tendría que aventar otro tiro como este que acabo de hacer aquí, ¿no? O sea, nada más que ahora las derivadas son pues más latosas, porque ahora las funciones son más complicadas. No lo voy a hacer, porque si no, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Y nada más en pura talacha, ¿no? En la pura deducción de la expresión. No lo voy a hacer, por supuesto, pero sí les voy a presentar los resultados correspondientes. Esos resultados yo los acabo de poner en la página de trabajo. Si vamos aquí a la página de trabajo, verán ustedes que les acabo de agregar, esto no estaba en la sesión anterior, una página web, esto no lo hice yo, es una página web que yo encontré, que me parece muy adecuada, está muy bien, yo creo. ¿Sí? Si le doy clic aquí en la página, déjenme ver, no sé si ya está abierta. No está abierta todavía. Le voy a dar aquí clic y se despliega precisamente este documento. No lo vamos a leer, o sea, no es nuestra intención estar leyendo todo el tiempo este tipo de documentos. Es de un libro de, como ven arriba, de un libro de mecánica clásica. Les he platicado que esto que estamos viendo son las nuevas, es, digamos, la matemática del ingeniero. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a estudiar mecánica clásica, pero desde un punto de vista ingenieril, pues van a trabajar con todos estos conceptos. No los vamos a leer, de hecho no es mi intención. Sin embargo, me pareció un documento muy bonito, muy interesante. Vean que lo que hacen es que presentan al vector de posición, otra vez que se llama R, presentan las ecuaciones de transformación, que son las ecuaciones 2 que tenemos aquí, por ahí definen el jacobiano, las funciones del tipo C1 quiere decir que son continuas y de primeras derivadas continuas. Recordarán que eso lo pedimos cuando hacemos bueno, diferentes conceptos, cuando hemos estudiado diferentes conceptos. Entonces viene la definición del jacobiano, la definición del sistema de referencia ortogonal. Si alguien quiere leer esto con calma, pues es muy interesante. No es necesario, solamente que les platico de qué se trata. Definen los factores de escala, H1, H2, H3, etcétera, los vectores de la base. O sea, vaya, es prácticamente un resumen de lo que hemos visto, por eso me gusta, por eso se los estoy compartiendo. Viene aquí por aquí casos especiales, ¿no? Para las coordenadas cilíndricas y esféricas. Estos son los factores de escala que hemos manejado. Ah, por cierto, noten, esto es muy interesante, pero bueno, ahorita lo voy a ignorar. Dos cosas. La primera, que los factores de escala no se llaman HU, HB y HW, sino H1, H2 y H3. Eso ya lo había comentado yo en alguna otra clase, que es muy común que de repente así llamemos a los factores de escala. Bueno, salvo ese detalle, noten cómo para coordenadas cilíndricas usan la ρ, para coordenadas esféricas usan la r, en lugar de que aquí les salga seno como en el caso de nosotros, les sale coseno bueno, no importa, eso no voy a entrar en ese detalle ahorita, pero el chiste es que si seguimos avanzando, llegamos a este importantísimo resultado. Este importante resultado que está aquí, este teorema, incluso lo voy a poner como parte de la pizarra, precisamente presenta los resultados de los operadores diferenciales en diferentes sistemas de coordenadas. Vean que aquí tenemos el del gradiente que acabamos de desarrollar nosotros. Aquí está. 1 entre H1 de la derivada parcial de B con respecto a U por el vector EU, etc. Este es el resultado del gradiente, ¿sí? O en forma operacional, bueno, de esta forma como aparece aquí. Pero me gusta este apunte, porque a continuación presenta, bueno, y si hiciéramos lo mismo que acabamos de hacer para el gradiente, lo hiciéramos para el rotacional o por la divergencia o por el laplaciano, estos serían los resultados que obtendríamos. Que cuando los vemos parece que están como que en griego, ¿no? Se ve así como complicadísimo, y precisamente por eso vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios utilizándolos. Déjenme llevarla a la pizarra solamente para que lo tengamos como referencia. Lo voy a copiar este teorema y ahorita vamos a ponerlos precisamente en práctica. Estos son precisamente nuestros resultados. Insisto, esto no es que los haya capturado yo, los estoy tomando prestados de este artículo. Bueno, es más que un artículo, creo que es un libro. Aquí los voy a pintar, ¿sí?
para que sean parte de la pizarra y los tengamos de referencia, pero el documento en extenso, insisto, el documento en extenso se encuentra en la página de trabajo. ¿Sí? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de uso de estos operadores. Cabe mencionar esto de que el laplaciano, nosotros lo designábamos con el triangulito al cuadrado, si se acuerdan ustedes, este triangulito, este operador nabla elevado al cuadrado. Otra manera de representarlo es precisamente con el triangulito como que girado, ¿no? Como que girado 180 grados. Pero esta expresión también corresponde al laplaciano, ¿sí? Y con estas expresiones nosotros podemos calcular pues rotacionales, divergencias o laplacianos, precisamente. Si me voy al documento de nuevo, obviamente no vamos a deducir estas fórmulas. Si nos tardamos como 2 horas para deducir la del gradiente, pues ahora imagínense cómo nos va a ir cuando trabajemos las otras. ¿Sí? No son difíciles, solamente son largas, solamente son medio telachudas. Y además, si siguen el documento, aquí a continuación viene la demostración de esas expresiones. ¿Sí? Aquí vienen adelante en esta siguiente página. La demostración me parece que nada más llega hasta el rotacional. Pero bueno, aquí está la demostración de que el resultado que se obtuvo efectivamente son los que están arriba. Viene tanto para el gradiente, esta es la que hicimos nosotros, aunque claro, ellos son más inteligentes que yo, y en lugar de pintar el gradiente en extenso, se fijaron las 9 sumas que pinté, pues mejor lo usan la notación sigma, ¿sí? para que sea más rápido, pero verán ustedes, aquí reconocerán, espero, la regla de la cadena. Esto es la regla de la cadena, porque vean que aquí estoy sumando los tres elementos. Es una notación más simplificada, pero finalmente es lo mismo que estuve haciendo yo hace ratito. ¿Sí? Y ahí viene la demostración de estos resultados. Nosotros, insisto, para no seguir gastando más tiempo en esto, no nos vamos a detener en las demostraciones, pero sí voy a poner algún ejemplo ilustrativo, ¿sí? de cada uno de estos operadores. Bueno, probablemente no me dé tiempo de los 3, pero por lo menos del rotacional y la divergencia voy a poner un ejemplo. Entonces vamos a suponer, teniendo aquí nuestra pizarra como base. Ok, lo voy a hacer más grande, aunque me vaya a otra página. Yo creo que vale la pena, aunque esté yendo y viniendo. Yo creo que vale la pena que tengamos esto así en grandote. ¿Sí? Para que lo tengamos como referencia. ¿Sí? Esta va a ser nuestra referencia. Entonces, si quieren, tómenle una foto o algo para que lo tengan ahí listo. Y voy a hacer en la siguiente pizarra, voy a hacer un ejemplo concreto. Entonces, ahí me estoy dando tiempo por si alguien quiere copiarlo, verlo, pero de todas maneras lo voy a escribir yo. Ok, no, aquí me equivoqué, aquí lo que quería hacer era el background, que sea. Ok, entonces va. Entonces voy a pintar una función, muchas gracias. Voy a pintar una función vectorial en coordenadas, digamos, cilíndricas, para empezar. Pero ahora va a ser un campo vectorial. Ya lo estoy escribiendo, nada más que lo estoy escribiendo en la tableta, estoy dando tiempo por si alguien quiere copiar algo más. Y voy a poner una función muy sencilla, porque si no, ¿cómo se llama? Nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a suponer que la función fuera R por ER, más R por coseno de teta, por E teta, más, digamos al final que fuera Z por R por EZ. Ok. Entonces voy a avanzar una diapositiva. Sí, yo le sigo diciendo diapositiva, una pizarra, y vamos a calcular el rotacional de un campo. Fíjense, el rotacional, aunque ahorita lo voy a escribir de nuevo, es 1 entre la multiplicación de los factores de escala multiplicado por este pseudo determinante, donde aquí en lugar de poner a I, J y K, pongo a los vectores EU, EB y EW, pero multiplicados por sus factores de escala. El segundo renglón son las derivadas parciales normales con respecto a U, con respecto a B y con respecto a W. Y el tercer renglón son las componentes del campo, FU, FB y FW, pero multiplicadas por sus factores de escala. ¿Sí? Esto es lo que voy a calcular ahorita.
y lo voy a calcular para este campo que ya pinté aquí. Entonces voy a pensar que este es el campo que voy a considerar y vamos a pensar que quiero calcular, quiero determinar quién es su rotacional. Sí, por supuesto, aunque no lo estoy indicando, estoy pensando que estoy en coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas ya sabemos quiénes son los factores de escala, ya sabemos todo. ¿Okay? Entonces, el rotacional, bueno, voy a pintar aquí nada más como referencia. Los factores de escala, no se me debe olvidar, son HR igual a 1, Hθ igual a R y Hz igual a 1. Sí, eso lo hemos visto ya varias veces. Entonces, para calcular el rotacional de este campo, será esto igual a 1 entre, como vimos, aunque perdón, voy a estar yendo y viniendo, 1 entre la multiplicación de los factores de escala. Aquí la multiplicación de los factores de escala sería 1 por R por 1. 1 por R por 1 sería sencillamente 1 entre R, porque 1 por R por 1 pues es igual a R. Esto multiplicaría, ¿sí?, a quienes van en el primer renglón, insisto, los vectores de la base. Los vectores de la base que serían ER, Eθ y EZ multiplicados por sus respectivos factores de escala. Entonces aquí, ¿quiénes son los factores de escala correspondientes? Pues para ER se debería multiplicar por 1, por supuesto queda como ER, el segundo vector sería Eθ, pero este vector Eθ se debe multiplicar por Hθ, que vale R, y finalmente el último sería EZ, que debería multiplicarse por Hz, pero en este caso pues vale 1. A continuación, ven en el segundo renglón las derivadas parciales con respecto a R, con respecto a θ y con respecto a z, es decir, a las variables del sistema de coordenadas curvilíneo. Y en el tercer renglón voy a colocar precisamente las componentes del campo, pero, observen, pero premultiplicadas por sus factores de escala también. El factor de escala de R, el de θ y el de z, que aquí en este punto llamaron H1, H2 y H3. Entonces aquí lo sustituyo y aquí me quedaría precisamente esta R multiplicada por 1, porque el factor de escala vale 1. El siguiente sería R coseno de θ y multiplicada por una R. ¿De dónde salió la R, la primera R? Precisamente del factor de escala Hθ. Y en la última me quedaría simplemente ZR multiplicada por 1. Este es el desarrollo del pseudo determinante que tenemos que realizar para obtener precisamente el rotacional. Y ya, en realidad esto es lo difícil. Lo que sigue a continuación pues, es simplemente hacer las derivadas. Digamos, lo novedoso, lo nuevo, es a quién sustituimos antes de comenzar a hacer las derivadas. Ya las derivadas, pues es, digamos, un proceso que más o menos es sencillo. Insisto, noten que en lugar de escribir aquí a I, J y K, pongo a los vectores de la base del sistema curvilíneo, ¿sí? Pero multiplicados por sus factores de escala, 1, R y 1. Aquí vienen las derivadas parciales, pero no con respecto a X, a Y y a Z, sino con respecto a las coordenadas propias del sistema de referencia curvilíneo. Y aquí en el tercer renglón vienen las componentes del campo, pero multiplicadas también por sus factores de escala. Sí, esos son, digamos, los cambios más notables, además de este factor que multiplica aquí afuera. ¿Sí? Todo esto es consecuencia de utilizar la definición del rotacional que vimos en la clase anterior, más la regla de la cadena. ¿Sí? Haciendo álgebra, haciendo toda esta talacha que hicimos para el gradiente, acomodando las cosas como nos convienen y tomando en cuenta que el sistema es ortogonal, llegamos precisamente a este resultado. Obviamente no lo vamos a hacer, es demasiado extenso, pero así es como se hace. Entonces, si desarrollamos el rotacional, aquí me va a quedar entonces 1 entre R por el resultado de todo el rotacional, que sería aquí la derivada parcial, no me voy a saltar ningún paso, sería primero este por este, que correspondería a la derivada parcial de ZR con respecto a θ, que naturalmente es igual a 0, menos la derivada parcial de esto con respecto a z, pero como vemos esto no depende de z, pues aquí me quedaría 0 menos 0, multiplicado por E,
R menos. Luego para las segundas me quedaría ahora este por este. Este por este sería la derivada parcial con respecto a R de ZR. Esa derivada naturalmente es Z menos la derivada parcial de R con respecto de Z, que en este caso pues, es 0. Y eso multiplicado por el vector que está aquí arriba. Noten que aquí normalmente iría J, pero aquí lo que está sustituyendo a J no es E teta, es R por E teta. ¿Se fijan? Sí, si aquí fuera nada más J, aquí pues, habría puesto nada más la J, pero en lugar de J está multiplicado también por el factor de escala. Y ya para terminar, aquí tendría más ahora el último desarrollo, el que correspondería a Z, que sería la derivada parcial de esto con respecto a R. Pero aquí tendría R, esta R cuadrada. Insisto, noten que en el campo original teníamos R, no R cuadrada. ¿De dónde sale la R cuadrada? Pues de que estoy premultiplicando esta componente por su factor de escala, que en este caso es R. Aquí también lo hice, nada más que aquí el factor de escala vale 1. Por eso no se nota, pero de ahí es de donde sale esa R cuadrada. R, cuando yo derivo a esta expresión con respecto a R, me quedaría la derivada de R cuadrada, que es 2R por el coseno de teta, menos, y ahora me quedaría la derivada de R con respecto a teta, que vale 0. Y esto multiplicado por el vector que va aquí en lugar de K, que sería precisamente. Entonces, vean, no es complicado, pero sí, uno tiene que ser muy cuidadoso para no equivocarse en alguna, ¿cómo se llama? En alguna derivada, pero las derivadas no son nada complicadas, como podrán ver ustedes. Y entonces, el rotacional de este campo, ya lo voy a escribir en 2 pasos, pero ya va a ser sencillo, va a ser 1 entre R de, sencillamente, menos ZR por E teta más 2R por el coseno de teta y acá multiplicado por EZ. Todo está escrito en coordenadas cilíndricas, incluso los vectores de la base están escritos en coordenadas cilíndricas. Y luego ya nada más esta R, voy a hacer que esta R divida precisamente, o multiplico este 1 en R por este vector, se simplifican las R's, y me queda finalmente que el rotacional de este campo, expresado, insisto, expresado en coordenadas cilíndricas, sin irme para nada a las coordenadas cartesianas, es menos Z por E teta más 2 veces el coseno de teta multiplicando a EZ. Si es que no me equivoqué en algo, este es nuestro resultado final. Sí, ese sería el resultado del rotacional, donde vean que todo queda en términos de las coordenadas cilíndricas, incluyendo los vectores de las bases del sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Sí? Así es como podemos calcular el rotacional de este campo. Indíquenme, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Insisto, simplemente me basé en este resultado, ¿sí? Que, bueno, les digo, no podemos estar deduciendo cada fórmula, si no, nunca vamos a acabar, ¿sí? Pero vean que cómo se interpreta, simplemente sustituir el producto de los factores de escala, los factores de escala aquí, los factores de escala acá, y todo ya expresado en coordenadas curvilíneas, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta con este desarrollo. Yo sé que, bueno, es nuestro primer ejemplo. Habrá que practicar, por supuesto, y ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo qué tan complicado es. Como se va a acabar la clase ya falta muy poquito tiempo, permítanme tomar este mismo campo para hacer el segundo ejemplo. Déjenme hacer un segundo ejemplo rápidamente, pero para no empezar desde cero, voy a utilizar este mismo campo, pero ahora para calcular la divergencia del campo. Ahora vamos a calcular aquí mismo, vamos a calcular quién sería la divergencia de este campo vectorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esa divergencia? Bueno, pues ahora me fijo, ¿sí? Ahora me fijo en esta otra fórmula, ¿no? La fórmula que sirve precisamente para calcular la divergencia. Vean cómo se ve así espantosa de la primera vista, pero no lo es tanto, observen. Primero tenemos otra vez este factor.
1 entre la multiplicación de los factores de escala. Bueno, ese va a ser lo mismo que teníamos aquí para el rotacional. Va a volver a ser 1 entre R. Permítanme escribirlo. Lo voy a escribir aquí. Entonces aquí voy a tener este 1 entre R, que multiplicará, ahora sí, a la serie de derivadas que viene a continuación. ¿Sí? Que fundamentalmente, igual que la divergencia en X, Y y Z, son las derivadas con respecto a U, con respecto a B y con respecto a W. En este caso serían con respecto a R, a θ y a Z. Nada más que en lugar de multiplicar directamente a las componentes del campo, ese campo tiene que multiplicarse primero por los factores de escala, fíjense, que no corresponden a la variable U. Fíjense, el factor de escala que corresponde a la variable U es H1, y aquí la multiplicación es de los factores de escala que no son H1. Vean que esa regla se sigue para la segunda componente también. Estos son los factores de escala que no corresponden a B, y estos son los factores de escala que no corresponden a W. Entonces hago esa multiplicación y después hago la derivada. Eso es lo que voy a hacer aquí a continuación. Pues fíjense bien, aquí me quedaría que tengo que hacer la derivada con respecto a R de los dos factores de escala que, insisto, no son R. En este caso, ¿cuáles son los factores que no son R? Θ y Z, Hθ y Hz. Si yo los multiplico, me quedaría R por 1, lo voy a escribir completo, R por 1, yo sé que eso da R, pero lo quiero escribir para que vean que estoy sustituyendo precisamente estos factores de escala y multiplicado a continuación por la primera componente del campo. La primera componente del campo, en este caso, es simplemente R. Más, a continuación, sería la derivada parcial con respecto a θ, que es la segunda variable, y una vez más, ¿qué dice la regla? Hay que multiplicar por los dos factores de escala que no son θ, que no corresponden a θ, es decir, HR y HZ. En este caso, sería sencillamente HR que vale 1 y HZ que vale 1, multiplicado por la componente, la segunda componente del campo, que en este caso es R por coseno de θ, más la derivada parcial con respecto a la tercera variable que es Z, y otra vez multiplicado por los dos factores de escala que no son Z, es decir, HR y Hθ, que en este caso sería 1 por R, y por la tercera componente del campo, que es sencillamente ZR. Estas son las derivadas que hay que hacer. Y así es como se lee precisamente la fórmula que acabamos de presentar. ¿Sí? Noten ustedes que lo que viene a continuación, o sea, esto no es difícil, lo único que hay que saber hacer, insisto, es interpretar qué me está diciendo esta fórmula. Una vez que lo interpreto correctamente, simplemente sustituyo los factores de escala que corresponden y ya está. Lo que viene a continuación es simplemente hacer las derivadas. Noten que si este campo estuviera en coordenadas cartesianas, pues esto sería la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y los factores de escala todos valdrían 1. Por eso no se notan cuando estoy en coordenadas cartesianas, porque todos los factores de escala valen 1. Una vez que ya hice la sustitución, pues lo que viene es sumamente sencillo, simplemente encontrar las derivadas, como estoy comentando, y aquí me quedaría simplemente 1 entre R, y ya voy a aplicar las derivadas. Ahí sería la derivada de R cuadrada con respecto de R, que sería sencillamente 2R, más la siguiente derivada, que sería con respecto de θ, va a ser menos R por el seno de θ, porque la derivada del coseno es el seno negativo, y para terminar, más esta derivada que viene a continuación, pero con respecto de z, que me quedaría simplemente R cuadrada. Y todo esto lo voy a multiplicar, como indica la expresión, por el inverso de R, o dividir todo entre R. ¿Sí? Espero que estén de acuerdo conmigo que el resultado sería simplemente 2 menos el seno de θ, ¿sí? Más R, si no me equivoqué. Sí, eso sería precisamente la divergencia de este campo. E insisto, noten cómo la divergencia aparece ya directamente en coordenadas cilíndricas. ¿Sí?
Y pues de manera semejante, aunque ahorita ya no me va a dar tiempo, pero podemos utilizar esta última expresión para obtener el laplaciano de una función escalar. ¿Sí? Y eso sería precisamente lo que correspondería hacer ahora. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo sé que ya estamos sobre la hora. Les voy a pedir un favor. Es muy particular. Yo no lo quería hacer, pero les voy a pedir un favor para que podamos seguir haciendo más ejemplos, porque prácticamente con esto pues ya estamos terminando ahora sí el tema de coordenadas curvilíneas, pero me gustaría, bueno, de operadores diferenciales, mejor dicho, en coordenadas curvilíneas. Me gustaría hacer más ejemplos. Entonces, si no tienen inconveniente, lo que voy a hacer es que mañana lo primero que vamos a hacer va a ser el examen. Eso, no les voy a quitar nada de su tiempo. Primero vamos a hacer el examen. Y una vez que terminemos el examen, como les digo, no van a ser las 2 horas. Voy a, si me permiten, hacer un par de ejemplos más. Uno que tenga que ver con Laplaciano, por supuesto, y a lo mejor otro rotacional y otra divergencia, pero ahora en coordenadas esféricas o en algún otro sistema de referencia, solamente para que sigamos practicando. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a hacer el examen y más que dar clase, porque ya no vamos a ver nada nuevo, vamos a hacer un par de ejemplos más, utilizando precisamente estas fórmulas para que nos vayamos habituando a ellas. Aquí es muy importante, bueno, como esto lo saqué del artículo, pues no lo indica, me parece muy relevante escribir aquí arriba, perdón, cometí un error aquí en la tablet, dame un segundito, por favor. Me parece muy relevante escribir aquí arriba qué se debe entender por el campo F que tenemos ahí, para poder darle sentido a estas fórmulas. Insisto, el documento en extenso está en la página de trabajo, o sea, no tienen que ver nada más este resumen. Si lo quieren estudiar completo, pues lo pueden encontrar en la página de trabajo, pero aquí sí me gustaría hacer hincapié en que esta función vectorial a la que hacen mención aquí, esta función vectorial, la voy a escribir aquí arriba. Pues, no sé por qué no puede ser. Un segundito, es que yo creo que ya está muy sucia mi tablet. No me está permitiendo hacer lo que quiero hacer. Denme un segundito. Ya. Es que hay que expresar el campo F, que sí es cierto, depende de U, B y W. Este campo tiene sus funciones componentes, que son FU multiplicado por EU más FV multiplicado por EV más FW multiplicado por EW. Esto no, lo único que sí quisiera yo recalcar para que se entienda qué cosa es, aunque creo que es más o menos obvio, quién es esta FU, quién es esta FB y quién es esta FW, pues son las 3 componentes de este campo vectorial F, ¿sí? Como estoy ilustrando precisamente en este ejemplo. Este sería FR, este es Fθ y este es Fz, o la primera, la segunda y la tercera componente del campo, que son las que sustituí tanto para el rotacional como para la divergencia. ¿Sí? Nada más que insisto, ahora se deben incorporar los factores de escala cuando sean necesarios. Por eso son tan importantes, por eso tienen incluso su nombre propio. Son nada más el módulo de un vector. ¿Por qué les pusimos nombre propio? Pues precisamente porque van a ser sumamente importantes, ¿sí? Para hacer el cálculo, para hacer cálculos cuando estemos trabajando en coordenadas curvilíneas. Y no nada más de los operadores diferenciales. Ahora que empecemos a ver integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen, vamos a ver cómo los factores de escala siguen jugando un factor fundamental en la descripción de esos temas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de terminar la sesión? Insisto, yo no lo tenía planeado, pero creo que vale la pena, que mañana después del examen, les voy a pedir entonces, incluso si lo terminan antes, pues que estén pendientes para la hora de que se termine
Y no va a ser una clase en extenso, no es mi intención cansarlos. Yo, pues después del examen, lo que menos vamos a querer es tener clase. No va a ser clase en realidad, simplemente voy a, ¿cómo se llama? Hacer un par de ejemplos más, tratar de que quede un poquito más claro, para ahora sí proponerles una tarea con este nuevo tema y que lo vayamos trabajando poco a poco. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Si hay alguna pregunta pues, en particular con respecto a esto último que estamos viendo, insisto, operadores diferenciales no vienen en el examen de mañana. Operadores diferenciales no, o sea, todo esto de divergencia rotacional, no. El examen viene hasta coordenadas curvilíneas, incluyendo, por supuesto, esféricas y cilíndricas. Es una clase completa la dedicamos a ellas, precisamente porque son muy especiales, se usan con mucha frecuencia. Una parte la desarrollé yo, otra parte les pedí que lo hicieran ustedes, ¿sí? Pero lo trabajamos con mucho tiempo. Hasta ahí es donde va a llegar el examen. El examen, insisto, es un examen por ser de matemáticas, pues sí va a implicar hacer operaciones, por supuesto, pero bueno, tengan sus calculadora, su computadora, lo que crean ustedes que van a necesitar, pero van a ver que las preguntas son más bien teóricas, aunque sí, por supuesto, va a implicar que hagan operaciones. Por ejemplo, si les pido calcular una torsión o si les pido calcular una curva